Bueno, Estoy tan contenta porque poder charlar con él, que es un amigo de muchos años, muy querido y con una trayectoria inmensa en muchas cosas. Ha tenido una vida fantástica, tiene mucho para contarnos. Y tanto tiene para contar de su propia vida que escribió un libro que en 36, sí, en 36 capítulos nos va contando con tanto color y con tanto detalle, minuciosamente desde su infancia hasta hoy. Mario Suárez, bienvenido a Poco Ruido y Muchas Nueces. hola, ¿cómo estás, Patricia? Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por este espacio que me das en tu programa. Es así como estabas diciendo vos. Mira, voy a contar un poquito desde el comienzo de esta historia nueva para mí, esta puerta que se abrió en mi vida sin pensarlo. Déjame que te pregunte, ¿tenés el Sí, libro para verlo ahí? Porque es muy bello. sí, sí, A sí, ver sí, si sí, me lo mira, mostrás. mira qué belleza. Ay, ay, y mirá qué divino, una vida, muchas vidas, miren qué nombre, una vida, muchas vidas. En esos 36 puntos vamos a saber todo. Y esa mariposa, es precioso, esos colores y voz en pleno vuelo, qué interesante. Vamos a hablar de esa mariposa y sus colores también. Bueno, Bueno. volvemos a ver, ¿dónde aparece Mario Suárez queriendo escribir un libro? Mira, bueno, vos sabés que sí, que soy actor, lo dijiste recién, en algún momento fuimos compañeros en un musical, ¿te acordás cuando ensayábamos Jesucristo Superstar? Que ahí fue cuando nos conocimos, viejas épocas. Uh, Y los últimos proyectos de teatro se habían pinchado por cuestiones económicas, porque son autogestiones o cooperativas, y si no hay al menos una moneda, eso no se puede llevar a cabo y eso lo sabemos perfectamente. La cuestión es que me sentía un poco, sí, Vos, decime. perdón, vos venís de megas producciones también porque has estado con grandes, 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 desde tu inicio, desde tu llegada, que lo contás en el libro también, ¿no? De tu llegada a Buenos Aires e inmediatamente, cuando uno tiene el objetivo tan claro, llegar a hacer la lección de anatomía, en ese transcurrir de tantos éxitos, años y años con Pinti, o sea, no es chiste lo que hiciste en el teatro, ¿no? Hiciste mucho. Sí, es cierto, es cierto. Mira, yo me vine, bueno, con un bagaje de ilusiones. Imagínate que provinciano viniendo a una gran ciudad como Buenos Aires, si bien Córdoba es una ciudad grande, pero no es una ciudad como Buenos Aires. Esto es como una especie de monstruo que si no estás preparado te morfa y quedas en Pampa y la Vía. Que no La fue tu cuestión es que, No fue tu sí. caso. Vos tenés estrellas, Suárez. No fue mi caso. Mira, bueno, ya que nombraste, sí, te voy a contar algo que es muy curioso. Hice teatro para niños. La única vez que hice teatro para niños, me convocaron para hacer una audición para hacer de Margarito Terere. Este, sí, es que es un personaje muy tierno, Margarito, y que le llegaba mucho a los chicos y también a los adultos, ¿no? Y quedó, bueno, en la memoria colectiva de una generación, marcó mucho ese personaje. Entonces, mientras hacía lección, me llamaron para la audición de Margarito, después salieron otras audiciones en las que fui quedando, por ejemplo, en Eva, el primer musical que hizo Nacha Guevara cuando volvió del exilio. Después me convocaron para hacer salsa criolla y ahí estuve los últimos 5 años de una temporada, de 11 temporadas. Después he trabajado con otros directores de teatro, en teatro independiente, en fin, cosas que me fueron llevando a una cosa y la otra. Pero justamente este libro nace de la necesidad de seguir abriendo alguna parte que estaba guardada creativa mía. Si bien yo no había escrito, pero tengo muy buena memoria y dije, bueno, tengo que apelar a ese recurso tan importante que otras personas no lo tienen.
Yo me Claro. acuerdo cosas muy puntuales de cuando era chico, pero chico, ¿eh? De 5 años, de 6 años, este, Se ve en el y libro, comencé, es muy rico porque vas en cada título del libro, uno se encuentra como, es como si rescataras en secreto el diario de un niño y después de un adolescente, porque tiene tantos detalles, y ahí viene tu cosa tan memoriosa, ¿no? Cómo vas describiendo, yo creo que hasta se sienten los olores y los sabores cuando vas describiendo y detallando todo. ¿sabes qué? Me emociona bastante lo que decís. Y cuando digo bastante es porque me fui dando cuenta en la descriptiva que podía desarrollar lo que acabas de decir, los lugares, los olores, el ambiente, el entorno. Pero una cosa es escribirlo y otra cosa es que alguien que lo lea, como has hecho vos, y que sienta eso sin haberlo vivido, sin haber estado en ese mismo sitio, eso es impagable, ¿no? Que el lector pueda entender a dónde apunta el autor también. Es un libro que habla de muchas cosas sobre mi vida, de la discriminación que tuve cuando era chico, del abuso infantil, del acoso, de Del de los dolor, mandatos. del dolor, de la alegría, de los deseos, que lo que Sí, me pasó es que a mí particularmente me fue tocando, porque esto es tan detallista cada título de los 36 que te va llevando y a cada uno que lo lea le va a tocar el corazón. Por ejemplo, hay un detalle que contás y nombrás qué pasó con tu papá y ahí nombrás el pan de azúcar en Cosquín. Y yo dije, ¡ah! Y digo, van pasando cosas, van pasando, o hacés la descripción de un boliche gay en Buenos Aires. Y yo lo imaginaba, la escalera, vos en la pared, digamos, hay tanta cosa para nuestras generaciones transitadas y para los que no lo transitaron, conocer, describir los lugares de Buenos Aires y los de Córdoba y los viajes que hiciste con un detalle interesantísimo. Te tomaste mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto te llevó? mira, es increíble, creo que lo que te voy a decir, quizás para algún escritor que esté escuchando, ¿no? Esto fue como meteórico, porque yo empecé a escribir en abril del año pasado y en abril de este año ya tengo el libro. Sucedió que al escribir, les iba mostrando a amigos algunos párrafos para ver a ver cómo estaba, si estaba orientado, si estaba escribiendo cualquier cosa. Y me fueron alentando mucho, 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 sobre todo, me quedó muy grabado una devolución que me hizo mi primera maestra de teatro de Córdoba, con la que seguimos siendo amigos, Eddie Carranza, a quien le mando un beso grande desde acá de Buenos Aires y desde el programa Mucho Ruido, Pocas Nueces. Ah, es poco No, ruido, poco ruido y mucho. poco ruido, poco ruido. Ok. Este, la cuestión es que eso me alentó mucho porque es una mujer que ha leído mucho, sabe mucho, es directora, es actriz, y ella me dijo, tenés que seguir por ahí, me dice Marito, Marito, tenés que seguir por ahí, que vas muy bien. Entonces me di cuenta que estaba entrando en un terreno que no conocía, que había que acomodar, que había que corregir. Y me recomendaron una editora, con ella comenzamos a trabajar el año pasado, en junio, y primero una vez por semana, luego 2 veces, porque una vez por semana me parecía poco, me parecía que el libro no se iba a terminar nunca, yo soy bastante ansioso, entonces quería, Como buen escorpiano. como buen escorpiano, pero tenemos mucha más mala fama los escorpianos de lo que realmente somos. Me parece que estamos, este,
devaluados, estamos muy devaluados. La cuestión es que así fue que empezamos con ella a corregir y ella fue la que le dio forma al libro. Primero la ortografía, la gramática, la sintaxis, que si bien me sorprendí porque ella me dijo, mira, esto está muy bien, esto otro también está muy bien, acá hay que ajustar, pero ella fue dándole el armado al libro y ella fue la que armó también el índice de todo el texto. Es tan interesante porque cada título, esto empieza, por ejemplo, quiero que mostrar el libro vos mientras tanto. Esto empieza con el primer punto, escena inicial, y ahí él cuenta algo que pasó en su vida. Y vamos a historia de las dos familias. Quiere decir, vos podés buscar el punto que quieras para llegar a entender un poco más de la vida de Mario Suárez, pero yo lo que sentí es que no es solo la vida. Estoy viendo los títulos del libro que los tengo acá en Word en este momento, pero por ejemplo, recuerdos. Y después de recuerdos podemos terminar en su historia de amor, en las historias de un viaje a Brasil. Familia, reuniones, infancia, adolescencia. Cada uno de estos títulos que parecería que solo hablan de él, yo tengo la sensación que nos transporta a un mundo personal también. Esto es la magia que tiene también el libro. Además de conocer la historia de Mario, uno se refleja en eso. Y es muy bello. Muchas gracias por tus palabras. ¿Quién pudo a Mario? No, no, de verdad, de verdad. Porque eso es una inyección de placer para el alma. Este, Vas a hacer una es difícil. presentación del libro, ¿no? Perdón, no te escuché bien. Digo que vas a hacer la presentación del libro en breve. La presentación del libro se va a hacer el 23 de mayo a las 20:30 en la Asociación Cultural Siria, que está en Caballito, en Rivadavia 5581. Así es que espero ese momento con ansias. Mira, te voy a contar algo de la presentación del libro. No, yo no quería hacer algo convencional. He ido a otras presentaciones de libros, si bien son quizá algunas entretenidas, otras un poco más aburridas, pero no tienen demasiado, no hay otro desarrollo, digamos, no hay algún aditamento que lo haga más interesante. Y al ser actor, yo hice una apuesta teatral para esta presentación del libro. Entonces, va a haber algunas sorpresas, va a haber algún personaje, va a haber algo de música, va a haber algo para que la gente pueda beber y comer algo sin que sea una cena, por supuesto, porque no estamos en condiciones. Pero el amor siempre está y también la buena voluntad, así es que va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Quiere decir que es allí en Rivadavia, en la Asociación Siria, vamos a hablar de la tapa del libro, porque justamente esa mariposa, si lo querés mostrar de nuevo, en la mariposa, mostrárnoslo, en la mariposa se ve la bandera argentina, es verdad, más cerquita, así se ve bien. Ahí se ve la bandera argentina. Contame un poco de por qué esa mariposa tan hermosa. Bueno, ahora te cuento cómo fue el diseño. Vamos a hablar Dale, del... porque esta es la bandera argentina, esta es la bandera de Siria y esta es la de Italia. ¿Por qué esto? Porque mi vida, como la de otros, ¿no? Estuvo en los comienzos como un poco dividida claro, con los inmigrantes que se fueron mezclando con los nativos, con los argentinos, con los españoles. Fue una mezcla de cosas. Por parte de madre, yo soy descendiente de sirios, de sirios. Mi familia, por parte de mi abuela, era de Homs, una ciudad que está bastante devastada por la guerra. Sí, lamentablemente. Y mi abuelo era de Sadat, de un pueblo que en su momento era un pueblo donde criaban ovejas. Hoy Sadat es una ciudad más desarrollada, es una ciudad mucho más grande y moderna, pero en ese momento era eso. Como tantos inmigrantes, mi abuelo, que es
el originario de Siria se vino a Argentina para buscar nuevos horizontes, escapado de la pobreza y de la guerra. Y bueno, y acá encontró un lugar en donde se lo acogió, eh, se lo mimó, y no hablo, estoy hablando de los inmigrantes en general. Voy a hablar en plural, se los mimaron, se les dieron un espacio, pudieron desarrollar. Ya sabemos que entre los italianos, los españoles, los árabes, los judíos, qué sé yo, montones de razas hicieron los comienzos de lo que fue al comienzo nuestro querido país. La cultura árabe a mí me marcó mucho, este, sobre todo porque siempre hay otras formas. Una parte mía era criolla, digamos criolla mezclada con italiano, y la otra árabe. Muy diferentes costumbres, muy diferentes situaciones, muy diferentes los temperamentos. Las comidas, ni qué te puedo decir. En mi familia se comía, pero manjares, manjares, porque mi abuela era una mujer que era una artesana en la cocina. Ella agarraba un pedazo de carne mezclada con trigo y enseguida la empezaba a girar, primero una bolita, a girar, a hacer un agujerito con el dedo, luego lo rellenaba, eso se formaba como un huevito y eso iba frito o en otros tipos de preparaciones. Así es que he tenido ese tipo de cosas y mi paladar está con la vara muy alta. Mi nona, por parte de mi padre, era una cocinera de pastas que no te puedo explicar. Verla a mi nona hacer ravioles en la mesa del patio, tenía un patio techado, que después daba la cocina que era más pequeña, y era un placer verla porque las dos eran artesanas. Muchas mujeres de esa época eran artesanas de la cocina. Sí, sí, muchas familias. Y lo maravilloso de eso es la fusión, ¿no? Que hemos tenido, este crisol de razas maravilloso. Digo, y ahí se te ve lo epicúreo también. A vos te gusta, en el libro se ve esta cosa de los sabores, de las comidas. Y yo que te conozco hace tantos años, también me acuerdo de tu madre maravillosa que te hacía unos platos increíbles en tu casa, en su casa para mimar al nene, a su nene preferido. Y ese nene Sí. preferido que estuvo con ella toda la vida, que estuvo al lado, que estuvo el primero y que estuvo el último momento, en tu primer momento y en el último de ella, en esa fusión. Y la homenajeas y mucho en este libro y eso es importante. Como homenajeas a tus amores que no están, tus amores que siguen estando, tu familia, tus lugares de pertenencia. Eso habla de mucho amor y de mucha entrega, y por eso te digo que lo que me pasa con el libro es como abrir, ¿viste el diario que tiene la llavecita? Nos entregaste una llave para abrir un diario y sumergirnos en una vida que son muchas vidas. Sí, cada párrafo fue trabajado con mucho cuidado, eh, con mucho esmero y con mucho amor. Sobre todo le puse mucho amor al libro. No es un libro que está escrito desde, si bien hay dolor, pero no está escrito desde el dolor, ni del resentimiento, ni de broncas, ni de odio, ni de cosas no resueltas. Yo fui escribiendo lo que me acordaba, lo que sentía y lo que viví. Eso es lo que creo que va a valorar la gente, porque cada párrafo que voy abordando, como vos decís, donde se van contando distintas etapas en la vida de uno, eso es lo interesante, por ejemplo, del título de este libro. Es algo que a mí, decime. No, no, decime, me estoy viendo que nos queda poco tiempo, por eso quiero ir resumiendo. Bueno, La, ok, el, ok. el título del libro que Sí, el título del libro es algo que yo venía pensando no como título, sino que venía pensando cuántas vidas vive uno en una sola vida. El transitar de una sola vida, los encuentros, los nacimientos, las muertes, las fiestas, los colores, los olores,
todo eso va conformando una sola vida y una a veces no se da cuenta de eso. Cuántas cosas va dejando de lado porque Eligiendo. van cambiando, van variando. Entonces, por eso es el título del libro. Además, no solo hablas de tu propia vida, hablas de otras vidas, o sea, una vida, muchas vidas, porque a través de tu propia vida hay muchas vidas. Vas contando de mucha gente, que un detalle interesante, por hecho de ser un hombre público como has sido y sos, de hecho, a excepción de un par de nombres, ha sido muy cuidadoso en modificar los nombres para no dejar expuestos a ciertos protagonistas del cuento. Absolutamente, sí, vos lo dijiste, es así. Sí, sí, o sea, Augusto Fernández lo ponés porque fue tu maestro, tu amigo durante años, como lo podés poner a Pinti. Pones a tu madre, a tu padre, a tus abuelos, pero después, Y Alfredo Alcón. Alfredo Alcón, tenés razón, Pinti en sí mismo, pero después hay nombres que les cambiaste el nombre justamente, bueno, a Juanca, ay, no me acuerdo si a Juanca lo pones con el apellido o no. Sí, 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 Bueno, pero totalmente. porque fue tu marido, ¿cómo no va a poder estar en el libro con nombre y apellido, verdad? Así que una historia, y además cosas que uno no sé, yo no sabía, por ejemplo, ay, no quiero spoiler nada, pero de tu paso en la primaria fue, ¿no? En la primaria que no te quisiste quedar y te fuiste. No sabía de esa historia principal en tus estudios. Dije, wow, mirá, no la conocía, no quiero espolear. Vayan a comprar el libro. ¿Ya está a la venta, Mario? El libro va a estar a la venta luego de la presentación, por supuesto, porque es el primer paso, este, y luego va a estar a la venta. Primero lo voy a publicar por redes, por Instagram. El Instagram del libro es exactamente el título del libro. Una vida, muchas vidas es el Instagram del libro. Allí pueden preguntar cómo hacer para comprarlo, para adquirirlo y también donde pueden dejar comentarios. Mostralo, mostralo porque es tan hermoso. Esa tapa, esa mariposa, ese diseño. Felicito a quien lo haya hecho. Mirá, de ese gusanito, los gusanitos que se Mira, te transforman voy a contar. El así por diseño principal, el diseño, eh, de la tapa. perdón, el primer diseño de la tapa lo hizo un gran amigo, pero yo lo intervení, entonces no es, digamos, exactamente de él, sino que es la idea de él intervenida porque yo necesitaba que en las alas estuvieran las banderas. Me gustaba la idea de las banderas, entonces, pero Precioso. el diseño del libro es todo de un gran amigo creativo increíble, Ariel Tejada. ¿Cómo se llama? Decilo de nuevo. Ariel Tejada es el que diseñó la idea de la tapa del libro. Original. Mario, entonces, me quedé sin tiempo. Rapidito, esto va a ser el 23 de mayo, ¿no? Lo repito, el 23 de mayo, sábado 23 de mayo, a las 20:30 en la Asociación Cultural Siria, que está en la calle Rivadavia 5581 del barrio de Caballito. Perfecto. A las 8 de la noche vamos a estar ahí. Yo voy a estar ahí, Ocho y obviamente. media, 8:30. Sí, por Bueno, supuesto, estás recontra invitada, eso ya lo para sabes. brindar y festejar y aplaudir y comprar ese hermoso libro, que siempre cuando ahí están las presentaciones el libro se compra un poquito más barato, ¿no? En general. Bueno, Mario Suárez, el autor de este hermoso libro, espero que el sillón de las entrevistas haya sido cómodo y de verdad para mí un placer poder conversar con vos de este hermoso libro que es Una vida, muchas vidas, y hay mucho para encontrar ahí. Mario, muchísimas gracias. Buscamos sin tiempo, ¿qué vamos a hacer? Es así. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias a vos. Te quiero mucho, gracias por el espacio. Beso. Beso, 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 beso. Chao, querido.